Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. ¿Qué hacer? Este es el tema que nos ocupa esta noche. Latinoamérica es el continente más desigual del mundo y Centroamérica la subregión más desigual de Latinoamérica. Si bien la desigualdad en Centroamérica disminuyó en la primera década del nuevo siglo, muchos analistas consideran que fue más el producto de las crecientes remesas familiares provenientes del exterior, cuyos principales destinatarios son los pobres, que de las políticas de crecimiento y de la política social, que los avances no son sostenibles, observándose retrocesos en los últimos años. Para conversar sobre uno de los temas de mayor importancia para el presente y futuro de nuestros países, hemos invitado a un gran especialista sobre el tema. Le damos la bienvenida a Diego Sánchez Ancochea, profesor e investigador de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Bienvenido, Diego. Alberto, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés acá. Diego Sánchez Ancochea es director del Latin American Center, el Centro Latinoamericano, y profesor titular de Economía Política de América Latina en la Universidad de Oxford y miembro del St. Anthony College. Su investigación se concentra en la desigualdad, en políticas sociales e industriales y la economía política del desarrollo en América Latina. Es además coeditor del Journal of Latin American Studies, la revista de estudios latinoamericanos, y editor asociado del Oxford Development Studies, de los estudios del desarrollo de Oxford. Es un privilegio tener al profesor Sánchez en nuestro programa. Bueno, en primer lugar, ¿qué te trae a El Salvador? Encantado otra vez, Alberto, de estar en el programa. La verdad es que ha sido un evento, una serie de eventos organizada por la Embajada de El Salvador en Inglaterra, es algo que ya habíamos hablado y que me ha permitido tanto hablar con la Universidad de El Salvador, con el PNUD, y de paso coincidió con que había un evento de Oxfam sobre desigualdad en el que participé yo, participó ICEFI y otra gente. Veo que nuestra embajadora en Londres, Elizabeth Hayek, está muy activa promoviendo este intercambio y el intercambio además sobre temas del conocimiento, lo que me alegra mucho. Sí, ella era muy entusiasta en hacer temas de desigualdad y también temas de justicia transicional. De hecho, una colega vino conmigo y la verdad es que le estamos muy agradecidos a cuánto está impulsando El Salvador en el Reino Unido. Comencemos primero con la evidencia empírica de la desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. Necesitamos oír los datos principales y también el análisis que lo demuestra. Sí, como tú decías antes, Alberto, la región es la más desigual del planeta, incluso más que África subsahariana, y lo es con niveles de lo que nosotros llamamos el Gini, que va entre 0 y 1, de un 50 a un 55, que es muy superior, por ejemplo, al de los países europeos, que están en 30. El coeficiente de Gini es lo que mide la desigualdad, ¿verdad?, en los países, en las regiones también a veces, para la audiencia. Exacto. Y fíjese algo que entenderá la audiencia todavía más. En Chile, por ejemplo, el 1% de la población más rico controla un 35%
de todo lo que se produce en el país durante un año, y creemos, aunque no tenemos los datos, que en países como los centroamericanos es todavía mayor. Entonces es esta enorme diferencia entre los que más tienen y los que menos lo que preocupa y lo que ha caracterizado a la región. Bueno, y Chile es un país de los países más desarrollados, con los niveles de ingresos per cápita mayor y considerados una historia de éxito en Latinoamérica en el último cuarto de siglo. Sí, a pesar de eso, a pesar del crecimiento, de hacer políticas sociales que podemos discutir, aún así la desigualdad se mantiene, aunque quizás haya que decir para sus oyentes también que en los últimos años la desigualdad en América Latina ha disminuido, al menos hasta el 2013, y es algo que también hemos estudiado mucho por qué y qué podemos aprender de cara al futuro. Del 2000 al 2013. Entonces, comencemos primero cuáles son las causas principales que se identifican de esta desigualdad tan evidente en Latinoamérica, y ya vamos a hablar en particular de qué pasó, por qué se redujeron los índices de desigualdad en los últimos años. Hay una visión y una explicación de muchos autores, como dos economistas influyentes de Estados Unidos, Acemoglu y Robinson, que tiene que ver con la desigualdad como un fenómeno de muy largo plazo, con la forma en que tuvo lugar la colonia y la forma de explotación. Ellos son los mismos que hicieron el libro ¿Por qué fracasan los países? Exactamente, y coincide mucho en ese problema institucional de largo plazo. Y eso sin duda hace que las instituciones y la economía estén muy organizadas en torno al beneficio y a las rentas para un pequeño grupo y no para el resto. A eso se une que la especialización de la región en materias primas en buena parte de la región, o como antes decías, en cosas como el café, remesas más recientemente, tampoco ayuda a crear economías con más capacidad de empleo, con más oportunidades para todos y por tanto con menos desigualdad. Bueno, en el análisis económico hay una tesis, ¿verdad?, que se puede medir empíricamente, que hay una correlación entre el nivel de educación y el nivel de ingresos, los niveles de productividad y los niveles de ingresos, aunque a veces esto no siempre es cierto, porque a veces no hay del todo una correspondencia, pero en términos generales esto es casi una máxima. Sí, y de hecho, Alberto, como tú sabes también, es más importante invertir en educación secundaria y primaria que ninguna otra, y por mucho tiempo, aunque eso también está cambiando, América Latina invertía más en solo las universidades y tenía una calidad y una inversión muy insuficiente en educación. Pero esto nos lleva precisamente a una aseveración. En la medida en que la fuerza de trabajo esté dedicada a actividades de mayor productividad, de mayor valor agregado, los ingresos de los trabajadores serán mayores. Correcto. Lo que pasa, y es también importante, es que no pueden ser unos sectores pequeños, y eso es lo que pasa a veces en la región. Tenemos que conseguir que una gran cantidad de los sectores de la economía aumenten esa productividad y por tanto puedan tener empleos de más calidad. Pero esto tiene que ver también con la forma de inserción al mercado internacional, sobre todo en una época de globalización. Es decir, aquellos sectores que son más competitivos, que logran insertarse mejor en economías exportadoras, ¿verdad?, tienden también a ser, no siempre, porque está el tema de las maquilas, pero no siempre, tienden a ser los que tienen tal vez mayores remuneraciones, los que tienen programas de seguridad social en términos privados, no necesariamente públicos, mejor. ¿Es así? Sí, es en parte, aunque es importante también señalar que no todos los sectores pueden ser exportadores. Muchas veces entendemos en el pensamiento más neoclásico que lo importante es exportar, es imposible que todo el país exporte. Entonces yo creo que es muy importante conseguir más encadenamientos, más vinculaciones entre esos sectores exportadores y el resto, y eso es algo que Centroamérica, por ejemplo, nunca es capaz de hacer. Claro, pero eso, bueno, esto es como más evidente en países grandes como Brasil, como México, como Argentina, aún Chile, Colombia, pero en países más pequeños pareciera que hay
límites más precisos para el desarrollo del mercado interno. Sí, pero no hablaba tanto del mercado interno como de las vinculaciones. De Por las ejemplo, vinculaciones, sí. Piensen en las maquilas tan criticadas. La verdad es que las maquilas en países como China han sido capaces de mejorar la situación de una enorme cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los botones, la tela, los sislos son también producidos internamente. Es correcto. En Centroamérica lo que tenemos es, se importa de China los botones, la tela, y entonces la creación de empleo y los efectos positivos son mucho menores sobre el resto. Aunque la industria franca, las zonas francas, al menos en El Salvador, en lo que refiere a textiles, ha avanzado en términos de integración en relación a lo que era antes, ¿verdad? Bueno, este tema, con las consecuencias que esto ha tenido históricamente, no solamente en la pobreza de nuestra gente, pero también en el proceso de radicalización, porque llega un momento que se dice cuando hay sectores de la población que quedan rezagados, pero cuando esta pobreza además se combina con riquezas, grandes riquezas, en una época además donde tienes la televisión y el llamado efecto demostración, ¿verdad? Esto es explosivo en términos de bueno, crea muchas expectativas que no son satisfechas, y esto tiene también efectos, por supuesto, en la gobernabilidad, etcétera. Por lo tanto, este no es un tema solamente económico y social, pero también que tiene dimensiones políticas importantes. Totalmente, y acuérdese además que al contrario que solo la pobreza, la desigualdad suele afectar también a la clase media. Cuando lo que tenemos es que el 1% de la población controla el 35%, lo que hay que para distribuir del resto es muy limitado. Y entonces es esa clase media también la que dice, pero bueno, ¿yo por qué no me beneficio del crecimiento? ¿Yo por qué no me beneficio de las oportunidades? Y junto a la gente de menores y a los pobres son los que protestan y buscan nuevos enfoques. Fíjese que pasa incluso en países que crecen mucho. En Perú, que es un país de los que más ha crecido en América Latina en los últimos años, hay protestas continuas porque hay una gran cantidad de gente que no ve los beneficios de ese crecimiento en sus bolsillos y en su bienestar. Y pareciera entonces que los sectores informales, ¿verdad?, son los que tienden a crecer más, que no están integrados a la ley, que no están integrados al pago de impuestos, a la seguridad social, etcétera, ¿no? Y pareciera, y mientras no podamos integrar a ese sector informal, a la formalidad, con asistencia técnica, con créditos, etcétera, y hablaremos de las políticas, pues pareciera que es muy difícil. Pero el tema es en términos del análisis. Este es un problema de inversión privada y crecimiento de la riqueza, de la producción y de las oportunidades, o es un tema de distribución de la riqueza, o es un tema de ambos. Alberto, yo creo que es de ambos. Pensemos en algunos de los países más exitosos del mundo. Pensemos en Suecia. Muchas veces se nos presenta como usted o crece o hace política social, usted crece o redistribuye. Es una falsa dicotomía, porque los países que son capaces de desarrollar políticas sociales, que además sean, como decías antes, desarrolladores del capital humano, y con eso me refiero formadores de educación, son a la vez los que tienen un activo para crecer más. Entonces yo creo que parte de la pobreza del debate en algunos países, y me pregunto, si en El Salvador también, es que hacemos siempre esta dicotomía, ¿sí? O usted es favorador del crecimiento o de la distribución, de la política social o de la económica, cuando los mejores países son los que integran ambas. Bueno, pero estamos hablando de crecimiento y distribución en pequeñas economías abiertas en la época de la globalización y de una profunda y sostenida revolución científico-tecnológica. Aquí ya no estamos hablando de mercados cerrados, de economías cerradas, sino que son economías abiertas, con más o menos libre movilidad del capital, de factores diversos de la producción. Entonces, en estas circunstancias, y además con países que además por razones diversas son caros, con los costos de producción relativamente mayor a otros países, sobre todo en Centroamérica, es decir, que han perdido competitividad. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo promover al mismo tiempo inversión privada, ¿verdad?, crecimiento
sin alterar o alterando progresivamente la estructura de las finanzas públicas, los niveles de recaudación, los niveles de impuestos, etc. Ahí están los límites y los márgenes también. Que es un proceso complejo, no cabe duda, pero diría dos cosas para tratar de ver cómo sí es posible hacerlo. En primer lugar, aunque no siempre es buena la comparación entre países y familias, piense usted cuando un padre decide invertir en sus hijos para que vayan al colegio y luego a la universidad, para que con ello tengan mayores ingresos en el futuro. Durante ese tiempo tiene que hacer un esfuerzo enorme y tiene hasta que endeudarse. Yo creo que a veces ver a los países de la misma manera sería útil. La inversión en educación, en salud, es una inversión exactamente y no siempre lo vemos, no es un gasto, inversión. Entonces, lo importante es endeudarse e incorporarlo dentro de una estrategia económica, como tú sugerías. Entonces, verlo como activo, no como gasto únicamente. Y lo otro que diría es que, aunque es verdad lo que dices, en parte de Centroamérica, la capacidad para recaudar más impuestos es muy superior. Pensemos en la diferencia, no ya en El Salvador, pero El Salvador recauda 5 o 6 puntos porcentuales más que en Guatemala y aún así en Guatemala seguimos oyendo que están recaudando demasiado. Bueno, es el país más desigual de Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. Efectivamente, aquí hay mucho espacio todavía para superar la evasión, la elusión fiscal. Solo con eso podríamos avanzar considerablemente. Pero hemos avanzado en los últimos años en niveles de recaudación mayor en relación al PIB, de tasas del 12-13%, hemos llegado al 16,5%, pero además esta semana, el día viernes, se presentaron la actualización de las cuentas nacionales y con eso se demuestra que el PIB estaba sobrevaluado al menos en un 10%, lo que nos lleva a que los ingresos tributarios en relación al PIB ya superan el 20% como resultado de eso. O sea que, si bien es insuficiente, pero ya nos acercamos a la media latinoamericana. Correcto. Ahora toca acercarse más a la media en cuanto a ingresos directos, que siempre es un problema. Los directos, la gente, lo que pagan, y sobre todo la gente más ingresos, y es ahí sí donde la globalización y los otros elementos lo hacen muy difícil, pero no imposible, y tenemos casos de éxito. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de un corte comercial, no nos cambien. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. La desigualdad en Latinoamérica y Centroamérica. ¿Qué hacer? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el profesor Diego Sánchez Ancochea, profesor de Economía Política e investigador de la Universidad de Oxford. Bueno, estábamos hablando precisamente del qué hacer, cuál es la hoja de ruta para enfrentar estas enormes desigualdades del continente más desigual de Latinoamérica, que es Latinoamérica, el continente más desigual del mundo, y para enfrentar las todavía mayores desigualdades en Centroamérica,
que es la subregión de Latinoamérica con mayor desigualdad del continente. Y la gran pregunta es qué hacer en términos realistas, dadas las condiciones económicas, sociales que tenemos, pero también las realidades políticas. Es complicado, es muy complicado, pero creo que la región misma tiene enseñanzas en cuanto ha avanzado en los últimos años. Para mí un elemento fundamental, y esto viene de un trabajo con una colega costarricense de la Universidad de Costa Rica, Juliana Martínez, es pensar en políticas universales, es decir, en políticas que no solo se centren en los más pobres, sino que incorpore también en parte a la clase media. Por muchos motivos que podemos discutir luego, pero tú decías uno, Alberto, y antes era la oposición política, la protesta, la desconfianza. La única manera de vencer esto es si hay políticas más amplias. Y otra segunda cosa, recuperar que las políticas no son un coste, sino son una inversión, y por tanto, si inviertes en más gente, mayor posibilidades para el resto. De acuerdo. Bueno, tú eres de los que proponen la política social universal, es decir, que tenga cobertura para diversos sectores de la población. Esto no se hace de la noche a la mañana. Y en las condiciones en que estamos en El Salvador en particular, algunos te dirán, esta es una utopía irrealizable, independientemente que estés de acuerdo que se debe de avanzar hacia eso. Por lo tanto, el tema es cómo se hace, cómo avanzar hacia una política social universal, aunque sea partiendo de lo más básico, a etapas de mayor cobertura y de mayor protección social. Tú casi en tu pregunta hacías parte de la respuesta, en mi opinión, en el sentido que decías, esto es un proceso progresivo. Lo malo del mundo electoral es que quiere los resultados ayer. A Costa Rica le llevó 20 años construir la caja costarricense, pero tuvo un enorme éxito, pero lo hizo progresivamente. Entonces yo creo que lo importante es empezar a dar pasos y seguir. Pero para adelantar algunos de los elementos que tú digas, eso tiene que ser con un mayor acuerdo político. Pero a veces, y me dirás que soy utópico o que no conozco el país, me pregunto si es tan imposible. Por ejemplo, sabemos, y más que de sobra, que mejorar la educación preescolar es buena para el crecimiento, es buena para la competitividad, es buena para reducir violencia, porque son niños que van a estar mejor, es buena para todos y cada uno de los problemas del país. Porque eso iba a ser de derechas o de izquierdas. Eso es tratar de avanzar en incorporar a cantidad más gente y, por tanto, en aumentar el número de guarderías de forma progresiva. Por ejemplo, en lugar de estar financiando, en lugar de tener subsidios al gas, no solamente para gente de menores ingresos, para la clase media, por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno y el anterior y muchos otros gobiernos, pues se deberían de haber enfocado más en esto que estás planteando. Correcto. Y ya si nos metemos en más problemas, imagínense que decidimos seriamente decir las pensiones de algunos grupos, incluidos los magistrados, pero incluido también parte del sector público, son demasiado altas. Ok, tratemos de hacer una negociación donde parte de esas pensiones estamos dispuestos a reducirlas, pero a la vez estamos dispuestos a aumentar los impuestos de otros. Por ejemplo, los seguros privados de los diputados. Exacto. Usted me dirá, bueno, eso es tener ya a todo el mundo como enemigo. Lo que pasa es lo importante es decir, bueno, usted da esto, pero sepa que otros están dando. Vincular siempre a los ingresos con la mejora en la eficiencia en la distribución del gasto. ¿Cómo metemos a los salariados, no solo del sector privado, pero también del sector público, a la seguridad social, a hospitales de la seguridad social? Eso sí, mejorando los hospitales de la seguridad social. Exacto, exacto. ¿Cómo somos capaces de decirle, bueno, estamos subiendo impuestos, pero a la vez estamos aumentando calidad? Es ese elemento de una cosa por otra la que hay que hacer de forma inteligente políticamente. Difícil, pero no imposible. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, creo que es vincular algo que hemos dicho antes, pero no suficiente, la agenda de la redistribución del gasto social con la del crecimiento. Es decir, tú lo decías antes en educación, vamos a invertir en estas áreas de educación porque a la vez vamos a tratar de fomentar estos sectores económicos. Demasiadas veces los gobiernos tienen la parte económica muy separada de la parte social. Eso me parece importante. Estás tocando un tema muy importante y esta es la relación entre educación y centros de formación profesional, técnicos, con la empresa, ¿verdad? Y estos países pareciera que han tenido una disociación muy importante entre ambos mundos.
sin duda, y es una disociación a todos los niveles. Las empresas no son capaces de ver la importancia del elemento técnico, los gobiernos no son capaces de vincular ambos, y es algo que hay que ir haciendo. Pero es muy importante que en esta conversación no tengamos el hay que hacerlo todo, porque eso no lleva a nada. Es empezar a distintos pasos, por ejemplo, invertir en en sitios técnicos, por ejemplo, conseguir crear una mayor conversación público-privada, pasos que progresivamente vayan aumentando y creando más intereses. Por ejemplo, aquellas áreas donde se ha identificado ya que tenemos más ventajas competitivas potenciales, ¿verdad? Hay temas de infraestructura, de logística, el clúster de servicio aeronáutico. Hay una universidad, por cierto, que prepara gente para entrar a toda la, dijéramos, el área de mantención de aviones, ¿verdad? Etcétera. Bueno, y ahí se forman en la universidad y luego siguen formándose ya en la empresa misma que da este servicio. Sin esta relación entre esta Universidad Don Bosco, por ejemplo, y Aeroman, como se llama la empresa, pues esto no hubiera sido posible. Y ese es un caso muy concreto. El Estado debe de invertir más en las áreas técnicas y de vocación profesional. Totalmente, pero qué buen ejemplo pones, porque supongo que esa misma sector aeronáutico necesita producir las bandejitas de buena o mala comida, no comento, que tomamos en los aviones. Bueno, saber quién van a ser los productores de esos productos, saber cómo promocionamos una nueva agricultura en torno a ello. Entonces, no es hacerlo todo a la vez, pero es empezar e ir tirando e ir desarrollando, tanto en la parte económica como en la parte social mucho más. Y entonces ahí tenés una integración económica más importante. Bueno, el tema de elevación y de la elusión fiscal. Hay una experiencia importante en el mundo, hay gente que ha hecho esto con resultados exitosos. Aquí no nos vamos a inventar el agua tibia, hay que ir a buscar a los grandes especialistas y que lo han logrado en otros países para que nos digan cómo eso, por lo menos que tengan un apoyo a nuestros profesionales y nuestros técnicos en un plan de cómo hacer para minimizar la evasión y la elusión. Correcto, pero ahí lo que decías, fíjate, has hablado de profesionales, has hablado de experiencias. Yo diría que dos cosas son importantes. Una, la profesionalización del sector público, que esos sean profesionales que sepan hoy, mañana, pasado, que van a estar, que pueden seguir formándose, que van a estar en el sector público. Sin una ley del servicio civil, que en parte se está discutiendo ahora, es imposible avanzar en eso. Pero lo otro es que hay también un elemento cultural. Y sé que a los que hacemos políticas a veces lo cultural no nos gustan, pero yo creo que es importante ir cambiando. Es decir, ir insistiendo en que invertir en el sector público es invertir en el desarrollo y es invertir al final también en la mejora del sector privado. Mira, yo desearía que de manera progresiva los ingresos fiscales vía impuestos directos e indirectos pues podamos pasar a 25 o a 30%. Eso no es posible ahora. Ya con los datos que daba de la actualización de las cuentas nacionales, ya estamos cerca de la media latinoamericana y el país tiene problemas de competitividad, clarísimo. ¿Por qué vamos a traerlos a invertir acá si pueden hacerlo donde los vecinos, donde la estructura de impuestos es menor, pero puede ser que nosotros tengamos otras ventajas? Esto dicho, creo que hay que centrarse en el tema de la evasión, en el tema de la ilusión. La inversión y el crecimiento es una fuente también de generación de ingresos fiscales, cosas que a veces algunas corrientes de pensamiento o algunas posiciones olvidan. Correcto. ¿Verdad? Pero te diría más, Alberto, dime qué país, dime dónde está la relación entre tener impuestos más bajos y crecimiento. No hay evidencia de ello, ni cuando pensamos a los países desarrollados, ni cuando pensamos las mejores experiencias en América Latina. Esto me lleva precisamente al imperativo de la igualdad para Centroamérica y El Salvador, y yo lo veo como un imperativo. Entonces hay que explicar por qué. El primer aspecto es esta relación que ya estabas tú introduciendo entre inversión privada y crecimiento económico. Es decir, la redistribución de ingresos y de oportunidades favorece la inversión privada y el crecimiento. Sin duda, fíjate que sin aburrir a nuestros oyentes, en economía ha habido dos grandes
formas de ver esta relación. Antiguamente, en los años 60, se veía como que no, hace falta, la desigualdad ayuda al crecimiento. Llevamos 2 o 3 décadas con una gran cantidad de trabajos de Dani Rodrik, de Alesina, de gente más y menos ortodoxa, de todo tipo, en el que ha demostrado que los países más igualitarios son los que más crecen. El otro tema por el cual es imperativa avanzar a la igualdad o a un mayor grado de igualdad es para todo el tema del desarrollo y la estabilidad social. Los países donde no hay progreso social y patrones más redistributivos están en conflicto todo el tiempo. Correcto, y están con problemas de cohesión social que además no nos deberían sorprender. Cuando ves que otros, no es un problema de ser egoísta o ser envidioso, ¿no? Sí es un problema de que cuando ves que tú te estás quedando atrás en economías que están mejorando, quieres hacer algo y entonces exiges y pides nuevos derechos y los haces en la calle, y lo peor es que a veces los haces en las urnas votando por la persona incorrecta, y si no, que pregunten a Estados Unidos. Pero también a Venezuela. Vamos a ver, el otro tema es, pareciera que hay un gran consenso de que es cada vez más difícil compatibilizar pobreza y desigualdad con gobernabilidad democrática. Correcto, es cada vez más difícil porque, insisto, en términos democráticos hay cada vez más gente que si no le das mayores ingresos, pero también mayores beneficios en términos sociales, van a buscar otras alternativas, y si no los encuentran en los partidos tradicionales, van a buscar otros, y como no siempre hay una suficiente información, no todo el mundo ve tu programa, Alberto, la gente vota por quien sea sin mucha idea de si eso no va a llevar a cabo a políticas adecuadas. Pues aspiramos a que cada vez más personas vean el programa, no para pretender que esto es la solución, pero bueno, como tú ya también lo estabas introduciendo, es decir, cuando hay desesperación, cuando hay desigualdad, cuando hay estos patrones tan violentos entre sectores y clases sociales, esto es el caldo de cultivo para que vengan los encantadores de serpientes a ofrecerte soluciones rápidas y fáciles que no existen. Es decir, avanzar en mayores niveles de igualdad es la mejor receta contra el populismo. Correcto, pero déjame además ampliar lo que tú acabas de decir. Una respuesta podría ser claro, y por eso queremos reducir la pobreza. Lo que pasa es que, pensemos en Estados Unidos, los votantes de Trump no siempre fueron los más pobres, son parte de la clase media que en los últimos años no ha visto mejorada su situación y que se encuentra marginada socialmente. Y eso, volviendo al universalismo, es por lo que el universalismo es importante. No vale solo con compensar a los más pobres, tenemos que ampliar las oportunidades de mayor cantidad de gente si no queremos acabar con más Trumps. Uno de los países más ricos del mundo, con uno de los sistemas y una de las políticas sociales más retrógradas del mundo desarrollado. Eso es lo que es Estados Unidos. Exacto. Si alguien quiere muestras de que el crecimiento solo no vale y sobre todo que tener los sectores más desarrollados, Silicon Valley, etcétera, no es suficiente, yo creo que no tiene más que mirar a Estados Unidos. Pero claro, esto es en parte producto también de la globalización y de cómo han habido industrias que antes eran muy competitivas operando desde Estados Unidos, que fueron al encuentro de China, de los países del sudeste asiático, de México, para hablar del vecino más cercano, ¿verdad? Porque la globalización también es eso, es la circulación de capitales, ¿verdad? Para buscar cómo te vuelves más rentable y competitivo, lo que llevó al desplazamiento de estos centros industriales importantes a otras partes del mundo. Sin duda, y no cabe duda de que estamos en un momento donde hacer determinadas cosas es más complicado, pero yo creo que no debemos vincular a globalización con derrotismo en lo político, es decir, hay muchos países que dentro de ese contexto han sido capaces de mejorar sus servicios. España misma, antes de la crisis del 2009, había mejorado mucho en un contexto de globalización, parte de su situación. Bueno, y si no, miremos China, que ha sacado a 400, 500 millones de personas de la pobreza, pero también Brasil con Lula, sobre todo en también tuvo efectos, hubo crecimiento y también hubo redistribución.
Exacto, ¿verdad? totalmente. Otra cosa fueron también los temas de corrupción que están ahí enfrente. Finalmente, Diego, pareciera que si no avanzamos en mayores niveles de igualdad, de cohesión social, con todos sus efectos positivos, no hay viabilidad y no hay futuro para nuestros países. Yo considero que es así, considero que por desgracia demasiado tiempo el hablar de desigualdad parecía ser una persona de izquierdas o una persona que quiere cambiarlo todo, que no entiende la importancia del sector privado, etc. Creo que son elementos equivocados y elementos que nos llevan a 30 o 40 años atrás. Sabemos suficiente y tenemos suficientes ejemplos que si no reducimos desigualdad acabaremos con gobiernos de carácter populista, acabaremos con políticas insostenibles y acabaremos con países cada vez más violentos pero incapaces de crear oportunidades para todos. Yo creo que es así, pero al mismo tiempo que nos preocupamos entonces de la redistribución de la riqueza, de mayores niveles de igualdad, hay que preocuparse al mismo tiempo del otro lado de la ecuación en cómo fomentamos la inversión privada, la creación de riqueza, porque si no, si solo hay demandas por este lado y al mismo tiempo no hay capacidad de crear empleos, de generar nuevos ingresos, entonces ahí vienen las confrontaciones. Las dos cosas van de un lado al mismo tiempo y además están estrechamente relacionadas. Absolutamente de acuerdo, no tenemos más que pensar en todo caso en el caso costarricense donde se dieron las dos cosas y más lejanos en el caso de los países nórdicos que nos parece a veces el gran mundo, pero es que verdaderamente durante mucho tiempo fueron capaces de desarrollar a la vez innovación, sector privado, inversión, de ahí viene IKEA y una inversión en y por eso son los países más prósperos del mundo entero, los nórdicos, y Costa Rica y Uruguay son los países más avanzados de Latinoamérica, no solamente económico, pero socialmente, ¿verdad? Y ahí hay lecciones importantes. Quiero agradecerte el habernos acompañado esta noche y espero que la próxima vez que vengas a El Salvador nos vengas a visitar nuevamente. Con muchísimo gusto, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y para ustedes, amigos televidentes, muchas gracias de habernos sintonizado. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador.